Buenas tardes, profesor. Presentaré a mi grupo, el cual está conformado por Héctor Bustos, Javier García y quien le habla en este momento, Ángelo Díaz Sepúlveda. Nosotros estamos creando este video con la intención de presentarle a usted la información que hemos encontrado como respuesta a la interrogante que elegimos dentro de las que usted envió al curso. Esta interrogante es la siguiente: ¿cómo hace el cerebro para generar un movimiento voluntario? Bueno, quiero hacer hincapié en que los movimientos voluntarios son aquellos que realizamos de manera consciente. En cambio, aquellos movimientos involuntarios son los que realizamos no estando conscientes. Algunos ejemplos de movimientos involuntarios es el latir del corazón. Y movimientos voluntarios puede ser el correr, el caminar, el hablar, el escribir, etc. Los movimientos voluntarios ocurren gracias al sistema nervioso, en donde a grandes rasgos puedo mencionar que una red de neurotransmisores envían y reciben señales eléctricas desde o hacia el cerebro, y estas señales eléctricas van a ser procesadas y transformadas en movimientos, en este caso movimientos voluntarios. Para continuar con la presentación de mi compañero, hemos desarrollado en conjunto un PowerPoint que será la base de nuestro trabajo y en la cual nosotros guiaremos toda la exposición que resta de aquí en adelante. Es por esto mismo que desde ahora en adelante ya no saldrá mi rostro, sino que solo se escuchará mi voz para poder hacer énfasis en las presentaciones que tenemos en nuestro computador. Retomando con la pregunta que planteó nuestro compañero al comienzo del video, ¿cómo hace el cerebro para generar un movimiento voluntario? Los conocimientos generales que se tiene de este tipo de movimiento es que desde el cerebro se envían impulsos nerviosos a través de todo el cuerpo, pasando por los músculos, que al final genera el movimiento. En este caso, a conocimiento súper general, desde el cerebro se envían impulsos eléctricos a través de sus nervios que llegan, en este caso, a los músculos del brazo y que al final repercuten en que el niño haga el movimiento con su mano y su brazo para poder lavarse los dientes. ¿Será verdad esto? Yo creo que sí. Pero estos movimientos es más largo de lo que yo los dije. Es por esto que con esta presentación debería quedarnos más claro con respecto a este tema. Primero, sistema nervioso. Bueno, el sistema nervioso es uno de todos los sistemas que contiene nuestro cuerpo y que, como su nombre lo dice, está compuesto solamente de nervios. Entonces, ¿qué es el sistema nervioso? Bueno, el sistema nervioso es una estructura extraordinariamente compleja que su finalidad es recoger millones de estímulos por segundo que le entrega a todo el cuerpo. Ahora, ¿qué función es la que cumple? Bueno, las funciones que cumple este sistema son tres funciones básicas. La primera es la función sensitiva, que se refiere a todos los estímulos que detecta el cuerpo o que provienen de agentes externos, como puede ser el exterior del cuerpo o el interior del mismo organismo. La segunda, una función integradora, que consiste en el análisis de toda la información que proviene de los estímulos y que el cuerpo toma decisiones respecto a los estímulos que le está llegando. Y por último, la función motora, que es la que controla e inicia todas las contracciones musculares que puede generar el cuerpo a través de las respuestas que este mismo ha dado. Bueno, ¿y el sistema nervioso cómo está compuesto? El sistema nervioso está compuesto por el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico.
el sistema nervioso central está subdividido en dos importantes factores, como son el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo se subdivide en cerebro, cerebelo y tronco encefálico. Estos últimos órganos o parte del encéfalo, factores que influyen demasiado en el movimiento de cualquier persona. Pero en este caso nos vamos a centrar más en lo que es el cerebro. ¿Ya? El cerebro es parte del encéfalo y a la vez se le llama como el centro supervisor de lo que es todo este sistema nervioso central. El cerebro se divide en dos hemisferios que en su parte inferior, que sería en esta zona, se juntan por medio de una masa de fibra blanca llamadas cuerpos callosos. ¿Ya? Eso como conocimiento general de lo que es el cerebro. Además, el cerebro en sí tiene dos sustancias que son súper importantes en el tema del movimiento. Una es la sustancia gris, que es donde se asientan todos los movimientos voluntarios y las funciones intelectuales que le llega desde el sistema nervioso en general. Además, esta se ayuda de otra sustancia que se llama sustancia blanca, ya que ayuda a generar la comunicación entre cada célula del cerebro para que el impulso o el estímulo que está llegando siga su camino. Perdón. Bueno, y la médula espinal. La médula espinal igual tiene un compuesto que entre los dos con el encéfalo cumplen la función de generar el movimiento. ¿Ya? Bueno, siguiendo con el cerebro. El cerebro, además de poseer dos hemisferios, también se subdivide. En este caso, tenemos el lóbulo azul, que es el lóbulo azul, o lóbulo temporal, que su función tiene que ver con la memoria, las emociones y la función del lenguaje. ¿Ya? Se le llama lóbulo azul cuando se habla de emociones, del lóbulo temporal, cuando se habla de emociones y memoria, y el área de Wernicke cuando se habla de la función del lenguaje. El lóbulo occipital, que es el que se muestra ahí, es el que tiene que ver con la vista. ¿Ya? El lóbulo parietal rojo, que es el que está acá arriba, es el que recibe todos los estímulos que vienen por parte del tacto y los que tienen que ver en contacto directo con el equilibrio del cuerpo. Y el lóbulo frontal, que es está acá, que está de color celeste, tiene que ver con los movimientos voluntarios. Y ahí que respecto a nuestra duda, ahí llega toda la información, bueno, en realidad llega la información a todo el cerebro, pero ese es el que tiene que ver con los movimientos voluntarios. ¿Ya? Y el área de Broca, que está por este sector, es lo que tiene que ver con el movimiento del habla. Sigamos. El sistema nervioso periférico. La principal función del sistema nervioso periférico es conectar el sistema nervioso central, donde se reciben todos los impulsos nerviosos, es conectarlo con los miembros y los órganos de todo nuestro cuerpo. Además, carece de un revestimiento óseo, puesto que el sistema nervioso central está protegido por la columna vertebral y por el cráneo. En el sistema nervioso periférico nosotros podemos encontrar el sistema nervioso somático, que se subdivide en los nervios craneales y los nervios espinales, y el sistema nervioso autónomo. Los nervios espinales son los que envían información sensorial,
Tienen todo que ver con la información sensorial del tacto, del dolor, de todas las extremidades. Y que esos se conectan a través de la médula espinal. Los nervios craneales son los que envían la información sensorial procedente del cuello y la cabeza. Y el sistema nervioso autónomo es aquel que es involuntario, ya que genera que genera actos, por ejemplo, como es la frecuencia cardíaca, que uno no puede estar diciendo quiero que la frecuencia cardíaca suba, quiero que la frecuencia cardíaca baje. Cuando uno está en constante movimiento, ese acto se vuelve autónomo, se vuelve automático. Uno no está pensando en lo que está haciendo. Ejemplos de eso son el control de la frecuencia cardíaca, la fuerza de contracción, la dilatación de vasos sanguíneos, la contracción o relajación de músculos lisos. Como todos sabemos, el músculo liso está alojado en los órganos que son autónomos de nuestro cuerpo. Y en resumen, bueno, hasta acá llegó mi intervención durante la presentación. Nuestro compañero Javier será el encargado de terminar nuestra presentación y hacer su resumen sobre el tema que nos ha tocado. Bueno, a modo de resumen de la presentación sobre la pregunta de cómo el cerebro genera un movimiento voluntario, debo decir que yo lo entendí de la siguiente forma, que para que el cerebro genere un movimiento voluntario, el cerebro debe tener total control y estar consciente en el momento de realizar el movimiento, ya sea para mover una mano, un pie, correr, caminar, patear un balón, andar en bicicleta, cualquier actividad física que uno haga cualquier actividad en realidad que uno haga de forma consciente es un movimiento voluntario, pero estos movimientos voluntarios tienen cierta automatización porque uno los realiza a diario. Por ejemplo, yo lo tomo a manera un poco personal, que cuando un deportista está aprendiendo un movimiento nuevo, quizá en el área, no sé, halterofilia, crossfit, esos tipos de movimientos donde son complejos y se necesita mucha técnica, el cerebro al principio tiene mucha énfasis, ya que el cerebro primero que nada tiene que aprenderse el movimiento y después irlo perfeccionando para gastar menos energía. Y ahí es cuando el movimiento voluntario se vuelve un poco automatizado, aunque el cerebro siempre tiene conciencia. Y para no dejar de lado el movimiento automático o el movimiento involuntario sucede de forma que uno no tiene conciencia del movimiento que se hace. Por ejemplo, uno en la noche cuando respira, al respirar, al pestañear o el mismo latido del corazón, uno no tiene control sobre eso, no puede generar que el corazón lata más rápido con un simple pensamiento o pestañear en ciertos aspectos, a no ser que uno piense en pestañear y ahí recién pestañea, pero uno durante el día genera o hace mucho movimiento involuntario en los que uno no tiene conciencia. Y ese sería mi resumen, y a modo de conclusión fue que el hacer este trabajo nos ayudó como grupo a volver a investigar lo que en algún momento vimos en clase, lo que nos ayudó a recordar. Y a mí en particular me agradó mucho esta pregunta porque es un tema muy interesante de cómo el cerebro se conecta a cada extremidad del cuerpo. Y eso sería a modo de conclusión. Muchas gracias por su atención y espero que nos vaya muy bien. Nos vemos.